Salmo capítulo 126. Vamos a hacerlo de forma alternada. Dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Entonemos el himno número 38, o cantádmelas otra vez. Himno número 38. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Philip Bliss. Recibamos a nuestro hermano Fernando Linas, que trae el mensaje de esta mañana, esta tarde. Celebramos las obras de Jehová. Pues, no se me queden viendo porque me ponen más nervioso. Así es, hermanos, celebremos las obras de Jehová y los invito a que leamos el verso 3 del Salmo 126 que acabamos de leer en la Lectio Divina. Que dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que quien habla sea tu Espíritu el que lo dirija y que todas las palabras que emanen sean dirigidas por el Señor. Gracias por estos momentos. Esperamos que este mensaje que nuestro pastor ha
escrito y que me ha encargado que lo haga llegar a los hermanos tenga el efecto que tú deseas, Señor. Sabemos que tus propósitos son perfectos y que el único propósito que tenemos de venir a tu casa de oración es que seamos edificados a través de tu palabra. Por eso, Señor, agrádate de los dichos que aquí se digan. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. El pastor nos hace favor al consistorio de escribirnos el mensaje y nosotros pues qué le vamos a arreglar, sino simple y sencillamente tratar de exponer lo que para lo cual es el propósito. Llegamos a la época, todos estamos contentos porque ya viene la época de Navidad. Los niños primeramente, pues de que van a entrar de vacaciones y que van a tener divertimento. Los mayores van a recibir aguinaldo, los que trabajan. Los que no también. Bien. Todos tenemos motivos en el mundo para estar alegres. La mayoría en el mundo estar alegres por esta época navideña. La mayoría de las familias están haciendo planes para qué se va a hacer de cenar, quién va a traer los romeritos, el bacalao y lo que cada quien acuerde. Claro, algunos no tienen, Dios sea con ellos. Todas las reuniones familiares están de acuerdo a las posibilidades, se reúnen. El propósito de este mensaje es que sepamos precisamente cuál es el motivo. Yo creo que todos lo conocemos, pero que le demos realmente el valor que se merece. Mucha gente dice felices fiestas. Sí, ¿verdad? Sí, lo que dicen, felices fiestas. No sé a qué fiestas se refieran, porque pues ya ves que desde el famoso tour de Guadalupe Reyes, entonces desde ahí empieza. Pero bueno, nosotros estamos apartados de esa situación. Bueno, eso espero, porque hay muchos cristianos que no lo hacen por pena, por lo que ustedes quieran. Es bueno que también se tomen vacaciones en esta época. Ahorita un hermano nos decía que ellos van a salir de viaje y qué bueno que Dios se los permite, porque no es malo, todo lo que se está preparando y eso no es malo, desde luego, pero tenemos que tener en cuenta que el único propósito que se tiene como cristiano es honrar a nuestro Dios. Y debemos de saber cómo honrarlo. Todo lo que hagamos debe ser para honra y gloria de nuestro Dios. No tomamos en cuenta muchos, inclusive, como decía, las familias cristianas, lo que Dios, cuál es el propósito de Dios en esta época de Adviento. Hay muchos cristianos que a pesar de que saben lo que se celebra, no lo hacen, simplemente lo dejan pasar como cualquier día y no les interesa. Pero como repito, Dios tuvo misericordia para todos nosotros cuando estábamos sin Dios, sin esperanza y sin ningún motivo en nuestra vida, porque al fin y al cabo nosotros después de estas fiestas seguimos gozando de la misericordia de nuestro Dios. Los demás lo dudo, porque el único propósito en este mundo es honrar y glorificar a nuestro Dios. Agobiados por el pecado y por la miseria que trae consigo, es nuestro deber
volver a la celebración en que en su enfoque correcto debemos restaurar su significado para nosotros y para nuestros hijos. El mensaje básicamente se llena de esto, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y lo vamos a ver más adelante, cómo debemos de hacerlo. Muchos sí saben o sí sabemos, pero hay que reforzar eso, que estamos muy influenciados por el mundo, y ustedes saben que no podemos extraernos de eso, porque el consumismo nos lleva a que recibimos el aguinaldo. ¿Y cuántos días dura? Ni uno. ¿Por qué? Ni uno, hermano, que sea uno. La celebración de Adviento que comenzamos ahí, junto con todas las demás celebraciones cristianas, conforman a manera de eslabones una cadena de eventos que se centran en las poderosas obras de Jehová, el Dios del pacto, que son para la salvación de la humanidad caída y de todo el cosmos. Tengamos en cuenta que no nada más el hombre cayó, sino cayó toda la creación de Dios con el pecado. La celebración de Adviento se centra en la exaltación de Dios, que nos ha dado un potente Salvador que vino y que está por volver una vez más nuestro Redentor. La proposición de este mensaje es: en el Adviento celebramos a Jehová por su obra redentora, básicamente, como les decía. Este es el centro del mensaje. La natividad de nuestro Salvador, junto con su pasión y muerte en la cruz, forman las dos celebraciones principales del calendario litúrgico cristiano. Ambas celebraciones son precedidas por un periodo de preparación espiritual. El Adviento comienza 4 domingos antes de la Navidad y se enfoca en conmemorar la encarnación de la segunda venida de la persona de la Trinidad, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, cumpliendo así la promesa dada a nuestros primeros padres inmediatamente después de la caída de nuestro Dios, y reafirma a Abraham, padre de la nación hebrea, en tanto que la Cuaresma es el periodo de 40 días previo a la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos cristianos evangélicos, estas dos celebraciones les parece una especie de retorno por nuestra parte a las tradiciones romanistas, acusándonos de alejarnos del Evangelio. ¿Cuántas veces les han dicho los testigos de Jehová, los sabatistas, que nos parecemos a los católicos romanistas? No, ustedes son una mala imitación en esas cuestiones de los católicos. Nada más falso, ya que ellos están, más bien ellos nos copiaron todo lo que sabemos nosotros. Nosotros somos la Iglesia Universal, no ellos, pero bueno. Y que eso nos aleja del Evangelio, y traer a la palestra una serie de tradiciones llenas de supersticiones, dicen. Ahora bien, ciertamente ha habido, como lo hemos mencionado arriba, distorsión de la celebración, enfocándose más en los elementos que sirven de símbolos, como si estos o los ritos de los que lo acompañan tuvieran eficacia en sí mismos, dando lugar a la celebración supersticiosa. Pero lejos de desecharlos por ello, nos corresponde a nosotros poner el debido énfasis, volviéndonos a una celebración sobria
y centrada en Dios, y sus acciones salvíficas, como es enseñado por la santa palabra de Dios. Eso lo enfatizaba nuestro hermano Hugo hace rato en la clase, que nosotros tenemos que dar muestra de lo que sabemos y quién es nuestro Dios y qué ha hecho nuestro Dios por nosotros. Vayamos al primer punto. Dice, las obras de Dios son motivo de júbilo. De ahí el título de que celebramos estas fechas. ¿Qué motivo de alegría o regocijo tienen los que viven en pecado y miseria? ¿Sí se han hecho esa pregunta? ¿Que se celebran? ¿Cómo lo celebran? Emborrachándose en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué alegría pueden tener los que están condenados a la muerte a causa de sus delitos y pecados? ¿Qué motivos de gozo pueden tener los que están bajo la ira de Dios? Evidentemente ninguno. El pecado trae aparejado con el dolor, sufrimiento, miseria y muerte, porque escrito está, el alma que pecare, ésta morirá. Que está, y los invito a que lo lean en Ezequiel 18 y lean el versículo 4, el que lo tenga primero, por favor. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así es. ¿Qué nos enseña esto? Que los padres son, ahora sí que dueños de su pecado, son los responsables de su pecado, y que ellos pagarán conforme a sus pecados, y que los hijos pagarán por sus pecados, para que no confundamos que llevan los pecados, es otra cosa, otro concepto. Aquí Dios a lo que se refiere es que cada ser humano peca bajo su propia y exclusiva responsabilidad. Porque escrito está también, la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos 6:23. Ningún motivo de gozo hay para quienes han provocado la ira de Dios. Pero eso es el momento más terrible para nosotros que vemos a Dios actuar. Nuestro Creador no se mantuvo como mero espectador ante la desgracia de nuestros primeros padres y nosotros junto a ellos, habiendo nosotros pecado y siendo por ello merecedores de la muerte advertida, como dice en Génesis 2:17, si alguien lo quiere leer, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, en ese momento Dios hace la sentencia ante la desobediencia que tiene nuestro padre Adán y Eva. Pero, ¿cuál es lo mejor? Aquí mismo se revela prontamente como Dios Salvador también. El versículo del 2:17 nos dice precisamente cómo caemos en el pecado y qué vamos a hacer para que, y qué va a hacer el hombre de ahora en adelante sino morir y estar muerto en sus delitos y pecados. Nuestros padres, sabedores de su culpa, cuando su Creador, paseándose por el huerto, los llamó, lejos de correr a su encuentro, intentaron ocultarse de su presencia sin haber más palabra. El acto mismo de esconderse del rostro del Señor los delata ya como culpables.
está en Génesis 3:12. ¿Qué hizo Adán? ¿Sí lo tiene alguien? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, es lo primero que hizo, que fue echarle la culpa, no haciéndose responsable de lo que él hacía. ¿Les recuerda algo? ¿Conocen a alguien que le echa la culpa? Pero no nada más él a ella, sino ella también se la echa a la serpiente, ¿verdad? O sea que aquí no hay culpables, aquí como niño me dejé engañar. Ese es un mal hábito que hay en algunas personas, ¿verdad? Que dicen, es que me hizo caer, es que me indujo. No. Por favor, todos, como decía anteriormente, todos somos responsables de lo que hacemos, porque lo hacemos con voluntad propia. Dice, pero allí mismo, en el momento más oscuro, brilla la luz de la redención. Y se encuentra ahí en el versículo 15 de Génesis. Allí mismo el Creador se revela también como Salvador, pues pronuncia la promesa que produce esperanza y regocijo. Allí donde otra manera solo puede haber los más grandes de las tristezas, esa promesa es que el mismo Dios nos proveerá de un Redentor, de la simiente de la mujer. Dice, saldrá uno que derrote a la serpiente y nos vuelva a la comunión con el Creador. Esta promesa que Dios salva a su pueblo de sus pecados es la causante del regocijo que ahora el hombre puede expresar en medio de su situación. Todas las situaciones que tenemos son muy individuales, ninguna situación de nadie se parece a la situación de otro. Todos tenemos una situación muy especial. Pero ahora hay un motivo de esperanza propuesto por la palabra, que precisamente ahí es lo que les decía, ¿no? Que efectivamente somos pecadores en lo individual, pero en lo individual también somos redimidos por nuestro Salvador, previa confesión del pecado. Dice, ahora hay un motivo de esperanza propuesto por la palabra que ha dado quien es fiel. Desde entonces la vista del hombre estuvo puesta en el futuro, hacia el día de aquella promesa que hiciera en realidad en el tiempo y en el espacio. Porque si alguien hay fiel, ustedes lo saben, es nuestro Señor. Desde el principio hasta el fin, el Señor es el único fiel. Dice, esa esperanza alentó al pueblo de Dios del Antiguo Testamento para esperar el advenimiento del Mesías. De hecho, el mensaje central es la venida del Mesías y todo lo que con él viene aparejado. Recordemos que el pueblo en el Antiguo Testamento todos veían hacia lo que había de venir, hacia el Mesías que había de venir, y llegó en su momento con Jesucristo. Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Volteamos a ver quién ya había llegado, ¿sí? Eso es la centralidad de Jesucristo en su palabra, en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habla de lo que ha de venir y el Nuevo Testamento de lo que ya vino, y con él vamos a ser redimidos. ¿Qué motivo tan maravilloso nos da el Señor para llenarnos de júbilo? Ese júbilo lleno de esperanza que produce la promesa de salvación. Ese júbilo que es fruto de contemplar las grandes obras de Jehová para la redención de la humanidad y de todo el cosmos. Esas obras que nadie más puede hacer, y por lo tanto
en nadie más hay esperanza, sino en Dios. No es con nosotros y por nosotros, no tendríamos absolutamente nada que celebrar. Dios mismo es el motivo de nuestra alegría y celebración. Proclamemos el mensaje histórico del Redentor como segundo punto. Para el hombre contemporáneo, la religión es un ejercicio para las personas con poca o ninguna capacidad de razonar. Con particular referencia les parece que las fiestas cristianas carecen de un fundamento histórico y que simplemente son celebraciones que se basan en mitos y leyendas inventadas por la Iglesia, inventadas por la Iglesia. Incluso dentro de la misma Iglesia están aquellos que ponen en duda la factibilidad de la revelación y dan a la Escritura no más que el carácter de ser el testimonio de la experiencia religiosa de personas que carecían del conocimiento científico que hoy tenemos de las cosas y los fenómenos. Tal es el caso de la corriente llamada neo-ortodoxia. Es una corriente medio complicada, pero ahora que esté el pastor que nos la explique, que ellos creen que la revelación, ellos dicen más bien que la revelación plasmada en las Escrituras no es una obra de Dios, pero bueno. Los invito a que busquen el capítulo 15 de Corintios, porque sobre ese nos vamos a estar moviendo con algunos versículos para que a la mera hora... ¿Primera? ¿Perdón? Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 15. Dice, refiriéndose a los dichos de las personas especulativas o no creyentes sobre los hechos de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto es lo que se narra, se argumenta en este párrafo que viene. Pero si así fuera, que las celebraciones cristianas y el cristianismo en general careciera de fundamento histórico, como dice el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana y por ello seríamos los más dignos de conmiseración o lástima. Si quieren leer el versículo 17, por favor, y 19, 17 y 19 de ese capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 19. Sí, por favor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos, conmiseración de todos los hombres. Así es, o sea que pues no tendríamos, pero bueno, proseguimos. Dice, por eso el mismo apóstol Pablo enfatiza la fundamentación histórica de los hechos redentores de Dios. Y yo los invito a que lean en su casa este capítulo a propósito de esto, ¿no? Para que se tenga un buen argumento para los que cuestionan históricamente el hecho portentoso del nacimiento de Jesucristo. Dice en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, de donde hemos citado las palabras anteriores, en su inicio afirma el carácter histórico de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si estos eventos son históricos, luego entonces su encarnación también lo es. Si leemos el versículo 4, por favor. Estamos en ese capítulo 15. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El versículo 6, por favor. Después apareció a más de
500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. O sea que bueno, se le pudo haber aparecido a uno, a los apóstoles, pero ya 500 pues ya es un buen número, ¿verdad? Dice, el mismo apóstol se presenta como alguien que puede dar testimonio de la resurrección. Por ejemplo, alguien que primero persiguió a la iglesia y después se convierte en apóstol de los gentiles, sellado finalmente con su propia vida el testimonio proclamado por sus labios. ¿Habrá alguien que dé su vida por algo que saber que no es verdad? Ciertamente no. Por eso el testimonio de Pablo es valioso, afirma el fundamento histórico del evangelio que proclama. Y para eso les invito a que lean el versículo 7 al 9, por favor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén. En el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que más contiene detalles sobre el advenimiento del Salvador, junto con Mateo, inicia diciendo el médico amado al hermano Teófilo que pondrá orden. Y dice del versículo 1 al 2, aunque está resumido, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Pero estos eventos no solo son historia, son historias cargadas con un mensaje claro sobre quién es y qué es lo que ha hecho aquel que nació en Belén. La época de Adviento es tiempo para recordar la historia con su significado redentor y contarla a nuestros hijos. Es historia revelacional, porque Él da a conocer al Dios que actúa a favor de su pueblo. En el capítulo 2 de Lucas, algunos ya lo sabemos, pero para los que no, es donde más detallado está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En algunas casas acostumbramos a leer ese capítulo en la noche de la Navidad. Dice, esto por ejemplo nos enseña algunos eventos del Antiguo Testamento. En primer lugar, podemos mencionar la fiesta de la Pascua. De hecho, es una de las 3 fiestas principales ordenadas por Dios para Israel. Fue establecida para que Israel nunca olvidara de poner en el centro de su vida a Dios y recordar que su liberación vino de Jehová, que dijo: este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así está en Éxodo 12:14. La ocasión de la celebración daba la oportunidad para que los padres instruyeran a sus hijos en el temor de Dios. Lo mismo que lo que es para nosotros, el Adviento es una hermosa oportunidad para esto. Dijo Dios: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Cuál es la víctima de la Pascua? El Cordero. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó
y adoró. Los invito a que leamos en Éxodo 12, 26, 27. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto es lo último que debe producir la conmemoración de las obras redentoras de Jehová, que nos inclinemos ante Él y adoremos. ¿Sí recuerdan ese pasaje, verdad, de la Pascua? Cuando Dios les dijo que con unas ramas regaran el dintel de las puertas, ¿no? Para que cuando pasara el ángel pasara de alto, ¿no? Que eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Otro ejemplo que hemos visto no hace mucho se refiere al momento en que Dios ordenó a Josué levantar con las 12 piedras tomadas del lecho del río, una vez que el pueblo de Israel hubiera pasado del río Jordán hacia la tierra prometida. Este era un momento conmemorativo de las obras de Jehová. Al igual que la Pascua, también dice Dios: cada mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco para este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así lo dice en Josué 4, 21 al 24. Y eso es lo que aquí se trata de decir, es que cada vez que nosotros veamos un arbolito de Navidad, que nos pregunten por qué ponen arbolito de Navidad, nosotros sepamos el significado y se los expliquemos por qué. Y por qué la reunión familiar, a la hora de que se estén organizando y los niños digan: ¿por qué nos vamos a reunir, mamá? Y eso no, precisamente para decirles que Dios iba a traer al mundo a su Hijo para que a través de Él tuviéramos el perdón de pecados. El salmista también nos dice la importancia de contar la historia de los hechos redentores y enfocar la mirada que Dios se revela en la historia. En el Salmo 78 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y la potencia y las maravillas que hizo, a fin que pongan en Dios su confianza y se olviden de las obras de Dios. Precisamente eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. En el versículo 8 de ese Salmo 78 dice que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muchas veces, como repito, como cristianos traemos arrastrando las costumbres y los hábitos del mundo. Entonces eso es precisamente lo que tenemos que hacerles ver a nuestros hijos, que dejamos de hacer eso que hacíamos antes, porque ahora hemos sido redimidos por nuestro Señor, que se va a celebrar su nacimiento, en este caso el día 24. Normalmente los papás
servimos de mal ejemplo a los hijos. Es difícil decirlo, pero hay que aceptarlo, porque tenemos muy malas costumbres que, como repito, traemos arrastrando los que venimos de costumbres católicas o no católicas. De cualquier manera, son costumbres y hábitos que tenemos, y no tenemos la capacidad para decirle a nuestros hijos que hemos sido redimidos y que hemos sido cambiados precisamente por la palabra de Dios. ¿Qué significa la edificación de la iglesia? ¿Qué es la edificación de la iglesia? Es el tercer punto de este mensaje. Primeramente, leer la Biblia, la palabra de Dios. Es de lo mejor leerla en comunión, que el papá se lo lea a los hijos y que hacer que los hijos le lean a uno también, para que sepan qué es lo que no entienden y qué es lo que podemos explicarles. Segundo punto considero es asistir a la prédica de la oculto en la iglesia. No podemos anteponer muchas cosas antes que venir a la iglesia, y no precisamente venir, sino venir a la edificación, porque la edificación viene a través de escuchar la palabra de Dios. Ese es el punto principal de estar aquí, escuchar la predicación del pastor. Por consecuencia, asistir a la escuela dominical. Yo sé que nos cuesta a algunos trabajo levantarnos temprano, pero cuando se tiene hijos y responsabilidades con los hijos, tenemos que hacer el esfuerzo, porque, bueno, ya cuando uno es mayor y no tiene ya compromisos de niños, bueno, pero los que tienen niños, yo creo que tienen que anteponer muchas cosas y pensar el sábado si se desvelan para amanecer domingo, porque los niños son edificados en la escuela dominical. Porque en esta iglesia, ya lo he dicho varias veces, en esta iglesia tenemos una excelente escuela dominical, excelente escuela dominical. Los que hemos asistido a otras iglesias sabemos del tipo de enseñanzas que tienen. Esta es una iglesia que tenemos una currícula para enseñar desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque ya ven que la clase de adultos todavía no termina y nos siguen enseñando domingo a domingo el pastor. Entonces, deben de tomar eso en cuenta, hermanos, que eso es parte de la edificación. El término edificación es la traducción del término griego oikodomía, y que literalmente significa construir una casa. Pablo usa el término varias veces en sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 15, 2, yo lo tenía separado. ¿Alguien lo tiene? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y en Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Entre otros, lo usa para referirse al desarrollo de la vida cristiana sobre la base de su fe en Cristo, hasta que llegue a la madurez de la fe o a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ciertamente, el medio por excelencia que Dios ha ordenado para la edificación de su iglesia es la predicación. Como nos lo recuerda Juan Calvino basándose en el apóstol Pablo cuando dice que la iglesia no se puede edificar sino por la predicación externa y que los santos no se mantienen unidos entre sí por otro vínculo que el de guardar el orden que Dios ha establecido en su iglesia para aprender y aprovechar. Eso está en la institución de la religión cristiana en el capítulo 4. Es decir, que Dios nos habla por medio de la palabra direccional para que lo conozcamos espiritualmente en el espejo de su doctrina y no según nuestras fantasías. Tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es direccional, porque muchas veces no sabemos qué hacer en ciertas situaciones y no hay como ir a la palabra del Señor. En cualquier situación, la palabra de Dios nos da dirección qué hacer. Ahora se acostumbra a la incineración. En ningún caso en la Biblia habla de incineración. Todos son sepultados. Todos son sepultados. Pero bueno, eso, yo hablo nada más, pongo ese ejemplo porque es direccional. Pero todo lo que debemos de entender es que en la Biblia está cualquier dirección para nuestra vida viene a través de la palabra de Dios, y por eso es la exhortación a que leamos la palabra de Dios, para que podamos entender lo que Dios espera de nosotros. Las fiestas ordenadas por Dios no estaban y nunca deben estar desligadas de su palabra. En los ejemplos que hemos citado claramente están acentuado este periodo. En la Pascua el énfasis no estaba sino en Dios, que se proveyó de una víctima cuya sangre puesta en el dintel y en los postes de la puerta de las casas israelitas, y resguardó así a sus familias y a sus primogénitos, dándoles la liberación de la esclavitud, también en las demás celebraciones. Lo mismo es verdad para la celebración de Adviento y la Navidad actualmente. El énfasis que se coloca en la palabra de verdad que nos demuestra que Dios, llevando a cabo la redención nuestra y de toda la creación, esta verdad la fomenta la cercanía con Dios y la esperanza para con paciencia esperar el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor. La palabra de Dios avivó la fe en los corazones de los hombres y mujeres piadosos que por generaciones esperaron pacientemente el advenimiento del Salvador, y cuando llegó la anunciación del cumplimiento, alegró los corazones de los pastores y de Simeón y de Ana la profetisa, como de muchos que esperaban la llegada del Mesías prometido. El cumplimiento de esta promesa también alegra hoy nuestros corazones, porque disfrutamos de la salvación que solamente recibimos porque Dios ha manifestado su gracia para con nosotros, dándonos el Salvador prometido. Retomamos el pasaje del Salmo 78:4.
No le encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Que nos enseña el propósito de la proclamación de la ley de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. La celebración de las obras de Dios tiene como primer propósito contar las alabanzas, acciones de gracia por los hechos y cualidades de Jehová. Los padres que han atestiguado las obras de Jehová la cuentan a sus hijos en acciones de gracia. Es decir, cuentan la historia llenos de gratitud por lo que Dios ha hecho, por lo que a ellos ha hecho, han sido objeto directo de estas acciones. Han sido beneficiados con estas obras. En el caso específico, hemos sido beneficiados con la venida del Mesías. Nuestra salvación ha sido consumada. ¿Cómo seríamos capaces de guardar silencio sobre la tan grande obra? Esas obras también ponen de manifiesto el poderío de Jehová. Como dice el apóstol Pablo, las obras de Jehová ponen de manifiesto ante nuestros ojos su eterno poder y deidad. Todos tenemos, la mayoría debemos de contar cómo Dios nos rescató. La mayoría, no sé, mejor lo digo, pero hemos sido rescatados, pero tenemos que decirle a nuestros hijos cómo fuimos rescatados y en qué situaciones nos encontrábamos y cómo Dios nos ha redimido. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan la fe y la confianza y la esperanza en el Dios que nosotros estamos manifestando. Lo que Dios ha hecho en el pasado, las maravillas que hizo, afirman en el presente a su pueblo y lo hacen dispuesto para confiar en Jehová. Los testimonios que hemos recibido de su advenimiento nos preparan para confiar y esperar en su pronto regreso. Por eso decimos que la celebración del Adviento no solo nos hace mirar al pasado para conmemorar la primera venida del Mesías, sino también mantiene latente la fe que mira hacia el futuro para esperar con profundo anhelo que el Mesías regrese como lo prometió. Y aunque la espera ha sido larga, en términos de los años según los contamos nosotros, su promesa es segura de que va a venir, Por eso esta celebración hace que fervientemente nos unamos al profeta para decir: sí, ven Señor Jesús. Amén. La conclusión es, en primer lugar, la época de Adviento es un tiempo para que los cristianos nos dediquemos a reflexionar sobre las grandes obras de Jehová, para las cuales hemos sido gratamente beneficiados. Pues habiendo estado perdidos en nuestros delitos y pecados, disfrutamos ahora por la sola gracia de Dios una salvación tan grande que no podemos descuidar. Proclamemos sus obras con acción de gracia. La mayoría, hace rato platicaba con uno de mis hermanos de consistorio y hacemos planes. La mayoría de la gente hace planes para el año que viene. Primero vamos a celebrar y después el 1 de enero nos ponemos a dieta, nos ponemos a ahorrar, ponemos a hacer esto porque me voy a comprar un coche nuevo, voy a hacer esto y esto. Y a Dios, ay, de veras, no, al contrario, debemos pedirle a Dios que nos vaya enseñando cuál es su voluntad y qué es lo que espera que nosotros hagamos. Él sabe nuestras necesidades, nuestros anhelos. Entonces vamos a poner a Dios por delante para que Él cumpla nuestros anhelos, cada uno según su perfecta voluntad.
porque tampoco nos va a sacar la lotería, nos va a dar la lotería, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente, en su justicia perfecta, nos va a dar lo justo que necesitamos y que merecemos. En segundo lugar, celebramos no solo que nació un niño, sino que el énfasis está: ¿quién es ese niño? Nada más y nada menos es el Salvador del mundo, quien ahora reina y viene pronto a instalar plenamente su reino. Nuestra esperanza está puesta en Él. En tercer lugar, celebramos porque el objetivo de las celebraciones cristianas es ayudar a sostener la fe y mantener la piedad de la fe cristiana, y para mantener las doctrinas fundamentales de la debida proporción. Que el considerar lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestros hijos, caigamos postrados ante Él y le adoremos y tengamos en Él toda nuestra confianza. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios, Padre Santo, agradecemos, Señor, por este mensaje, y Señor, te pedimos que podamos llevar a la obra cada una de las recomendaciones que aquí se nos dan según tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor. A los que somos padres te pedimos que nos des sabiduría para explicarles a nuestros hijos con certeza y con el ejemplo por qué debemos estar alegres esta Navidad. Gracias por la vida que nos otorgas. Te pido, Señor, que seamos receptivos a lo que aquí se dijo y que el único propósito que tengamos sea honrar y exaltar tu nombre, ya que nuestro Salvador pronto viene. En nombre de Él oramos y te damos las gracias. Amén. Respondamos entonando el himno número 60, Gloria a Dios en las alturas. Himno número 60, vamos a ponernos de pie para cantarlo. De la tercera parte del himnario, Jesucristo, su nacimiento, por George Elvey, y traducción por Juan Bautista Cabrera.